Bueno, dentro del control de una organización, la etapa final de todo control nos invita a crear lo que se conoce como un tablero de comando, donde se verán reflejados todos los indicadores que circulan en una organización, y esto debe ser pensado como una forma efectiva de visualizarlos y tener una pronta idea de la situación por lo que está atravesando la organización o la empresa. Entonces, hay muchos tipos de indicadores. Nos vamos a referir obviamente a aquellos que están ligados a fines empresariales. Entonces podemos definir a un indicador del ámbito empresarial como aquella relación que existe entre dos o más variables. Este nos indica el valor, este indicador, el valor o la situación en especial y en particular por el que está atravesando este indicador. Y a partir de ahí podemos hacer algún tipo de proyección a futuro y especular cómo, dado algún tipo de acción que lleve a cabo la organización, ese indicador. Es decir, podemos hacer una evolución futura de cómo se comportaría ese indicador. Pero definimos al indicador como esa relación que existe entre dos o más variables. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una variable? Una variable es también una información, un dato, que está sujeto a cambios frecuentes. De lo contrario sería una constante. Ejemplo, si yo le preguntara a alguna persona, en el día de hoy, ¿cuántas ausencias existieron en tu empresa? Y me dirá 4, 5, 7. Obviamente que habrá algún tipo de relación con la cantidad total de empleados. Que existan 4 o 5 en una organización de más de 100 personas, puede ser un dato hasta normal. Si en la organización, en la empresa, trabajan 15 personas y faltan 5, ya es alarmante. Con lo cual esto solito ya nos está armando en nuestra cabeza la idea de indicador. Por sí solo una variable es, por ejemplo, ausencia. Por eso citemos algunos ejemplos de variables. Tenemos el nivel de ventas de un mes, es una variable. No todos los meses vendemos la misma cantidad de productos. La cantidad de bajas voluntarias de empleados, si tomamos todo un año, no todos los años se van la misma cantidad de empleados de bajas de una organización. O, por ejemplo, la utilidad neta, que nos refleja un balance, no es la misma todos los años. Como tampoco la cantidad de quejas y reclamos por parte de nuestros clientes son los mismos. Si no, reafirmemos una vez más, si no serían una constante y no una variable. Esto varía, este dato, esta información varía en el tiempo. Ahora, cuando relacionamos dos o más variables, ahí sí creamos un indicador. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente. Si nosotros conocemos la cantidad de empleados totales que existe en una organización y sabemos la cantidad de ausencia en un determinado día, podemos establecer una relación y compararlo con el día anterior y con hace una semana y con hace un mes y ver si esa relación se mantiene, crece, decrece, si es estable, y a partir de ahí podemos conjeturar y tomar algún tipo de decisión. Pero recién ahí, cuando relacionamos las variables entre sí, recién ahí estamos creando un indicador.
Vayamos a un ejemplo más concreto y visual de un indicador. Si la variable 1 fuese gastos de administración, si la empresa tuvo un gasto administrativo de 1.784.135,22, supongamos que esto fue el gasto durante todo un mes. Gastos que incluyen salarios, que incluyen los gastos de todos los centros de costos, gastos de servicios públicos, luz, gas, teléfono, etc. Esto fue el gasto de un mes. Y como variable 2 tenemos la dotación total de la empresa, que es de 235 empleados. Entonces tenemos dos variables por separados, que cuando los relacionamos entre sí, podemos crear un indicador llamado eficiencia en gastos. Es decir, la relación que existe entre los gastos y la dotación. Cuando hacemos el cociente de estas dos variables, nos determina que en eficiencia en gasto nos da 7.592 pesos con 0,6 centavos por empleado. Esto es lo que gasta habitualmente mes a mes la empresa por empleado. Habrá meses que gastamos más, habrá meses que gastamos menos. Ahora, si lo comparamos esto mes contra mes de un año contra mes del año anterior, vemos si estamos siendo efectivos, si hay una eficiencia en gastos en esta organización o no. Y a partir de ahí, lo que nos visualiza este indicador, o lo que nos invita este indicador, es a tomar algún tipo de decisiones para convertirnos como meta en eficientes, una empresa eficiente en gastos, a través de algunas acciones o algún tipo de decisiones. Entonces, si lo comparamos este dato, este valor, históricamente sabremos el grado de eficiencia que hemos alcanzado. ¿Cómo medimos un indicador? Bueno, acá para saber si tenemos que preocuparnos o no por el dato que nos refleja ese indicador, es a través de un tablero de comando donde se ven reflejados todos estos indicadores, y estos indicadores están acompañados por lo que se conoce como a golpe de vista, ¿no? Nos permite ver este indicador cuando están reflejados en un tablero, la situación por lo que está atravesando. Es decir, una característica de todo tablero de comando o de control es la incorporación de alarmas. Cuando incorporamos algunas alarmas, algunas señales, nos permite visualizar de un golpe de vista la situación de este indicador. Después sí podemos pedir algún tipo de explicación al responsable del sector ligado a este indicador, por qué está atravesando por tal o cual situación. Pero quien tiene responsabilidad en una empresa y se guían y gestionan y controlan la gestión a través de un tablero de comando, de un golpe de vista tiene que tener una situación general de lo que está sucediendo en la empresa. Y para esto, este sistema de alarmas se apoya en un sistema de semaforización como lo siguiente. Si es un sistema de semaforización, tenemos el color verde, el color amarillo y el color rojo. En donde el color verde nos indica una situación normal, o sea, ese indicador se está comportando de acuerdo a lo esperado. Cuando ese indicador pasa a un color amarillo, nos está indicando precaución, algo sucede o está sucediendo. Y cuando está en un color rojo, ya tenemos un peligro. Entonces, de un golpe de vista, uno puede conocer el desempeño de ese indicador o la señal que nos está indicando a través de este sistema de semáforos. ¿Cuántos tipos de tablero de comando existen
Bueno, no hay una ley propia. Cada organización, cada empresa va armando su sistema de información para el control de la gestión de la manera que más conveniente crea. Una mirada genérica del tema nos hace pensar que existe un tablero de control interno, y si existe un tablero de control interno, existirá otro tablero de control externo. En el interno lo podemos abrir por sectores o por gerencias, por áreas, por departamento, donde van a residir los indicadores básicos. Se me ocurre pensar que en el área comercial tendremos nivel de ventas alcanzado en un mes, comparado con el mes anterior. En el área de fabricación tenemos cantidad de productos fabricados, cantidad de productos obsoletos. Podemos tener cantidad de quejas y reclamos. Podemos tener cantidad de dinero pagado a proveedores, o cantidad de órdenes de compras libradas, nivel de ausencia en el área de recursos humanos, sueldos pagados, en fin, abrir esta información por distintos sectores o áreas. Están aquellos estratégicos, aquellos indicadores estratégicos, más bien ligados con aquellas herramientas de diagnóstico organizacional, como por ejemplo puede ser un FODA, y aquellos que rigen el verdadero control de la gestión ligado a información presupuestaria. Por ejemplo, los gastos del mes, el acumulado, la información contra lo presupuestado, y alguna información que se desprenda del estado de resultado parcial, tanto del estado de resultado como del balance de situación patrimonial, que nos va arrojando mes a mes. En cambio, para el tablero de control externo, obviamente vamos a querer conocer cómo se está comportando la competencia en relación a nosotros, cuál son el nivel de ventas que tienen ellos con respecto a nosotros, cómo están posicionados ellos en el mercado con respecto a nosotros, etcétera, etcétera. Indicadores nacionales, que puede ser la cotización del dólar, el nivel de inflación, la tasa de desocupación, el PBI, la balanza comercial, algún otro tipo de información macroeconómica que nos esté mensurando, midiendo cómo se encuentra el país. El riesgo país puede ser uno, el nivel de acciones de las principales empresas del país, etcétera. Y si tenemos los nacionales, obviamente tenemos los internacionales. La cotización del dólar a nivel, la cotización de las acciones a nivel mundial, la cotización del trigo, el petróleo, etcétera, etcétera, que hace a un panorama ya más global. Toda esta información que vemos acá, básicamente, va a circular de acuerdo a los distintos niveles de responsabilidad que tengamos en la organización. Un gerente general obviamente va a acceder a toda la información, un gerente va a acceder de área a los propios, y los jefes de sectores también a los propios, de tal manera que se arme a través de un nivel de password de ingreso el alcance que podamos tener sobre la información de este tablero de comando.